El Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor. Vamos a ver una enseñanza que lleva por título Lázaro, ven fuera. Cuando el Señor Jesucristo se enteró de la muerte de este buen Lázaro, se dirigió a Betania, donde había ocurrido la muerte de su amigo. Este relato está lleno de buena información y se desarrolla de la siguiente manera. Vamos a empezar en el versículo 17 de Juan 11. Ahí dice: Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Así es, los parientes de Lázaro, las hermanas en este caso, se condolían con las hermanas del pobre Lázaro. Esto es re humano, es muy humano. Es que la muerte, siendo como es un enemigo de Dios, consterna, duele, lleva a que las personas cercanas a los deudos se conduelan por la desaparición del ser amado. Esto lo entendemos todos nosotros, es normal. Más adelante en el registro nosotros vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo va a expresar su sentir, su dolor con llanto. Versículo 20. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En su dolor, Marta se lamenta de que Jesús no haya estado con ellos en aquel momento, lo cual, según decía ella, podría haber evitado la muerte de su hermano. Este es el decir de ella, ¿verdad? Y en el 22, fíjense lo que dice esta maravillosa mujer, dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella tenía tristeza, lógico, ni falta hace que nosotros lo aclaremos. Ella tenía tristeza, pero no estaba entristecida como alguien que no tiene esperanza, como claramente dice 1 Tesalonicenses 4:13, no quiero que vayan ahí. Simplemente lo recuerdo porque es lo que dice, que nuestra tristeza no debe ser como la del mundo, que no sabe qué pasa con la pobre persona que ha fallecido. Ella no dudaba, ella sabía que Dios respondía al Señor Jesucristo. Versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Bueno, claro. Al igual que todo el pueblo de Israel, Marta ya sabía de la resurrección de los justos en el reino venidero. Era una mujer que estaba, lo veremos ahora, que estaba instruida en las Escrituras. Ella era una discípula del Señor. Versículo 24. Marta le dijo: sí, yo ya sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Ven? Ella sabía las Escrituras, tenía esa certeza, expresaba su dolor con su Señor de esta manera, pero ella sabía qué es lo que iba a ocurrir con su hermano. 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, es muy difícil realmente considerar qué tipo de pensamientos llevarían a la religión a enseñar a las personas que Dios envía la muerte y la enfermedad, cuando nada menos el máximo representante de Dios sobre la tierra, ante un caso como el de la muerte de Lázaro, va a resucitarlo. Entonces, si la enfermedad y la muerte vinieran de Dios, entonces nuestro Señor Jesucristo estaría trabajando en contra de los propósitos de Dios. ¿Lo ven? Es una locura pensar que Dios envía o trabaja o de alguna manera patrocina o favorece la enfermedad y la muerte. Nada que ver. El Señor Jesucristo dijo de sí mismo que es la resurrección y la vida. Juan capítulo 8, por favor. Nosotros ya estudiamos en esta clase que la muerte de los santos no es definitiva y que depende del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En una enseñanza anterior nosotros habíamos trabajado un versículo que es el que quiero traer a colación en este momento, que fue clave y que van a ver que es clave en esta enseñanza también, que
habíamos necesitado estudiarlo debido a la traducción que tenía. Entonces vamos a repasar brevemente eso porque está en el contexto de lo que estamos enseñando. Juan 8, versículo 51. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Yo repaso con ustedes lo que habíamos visto en aquella enseñanza. Bíblicamente hablando, no es posible no ver muerte mientras no regrese nuestro Señor. Por eso había sido necesario trabajar este versículo y por eso nuevamente se hace necesario lo mismo. En ese mismo capítulo, en esa misma enseñanza, habíamos propuesto una traducción de acuerdo al contexto global de la palabra de Dios y en aquella enseñanza habíamos documentado esto que yo voy a leer, pueden referirse a ella. Dice, una de las versiones, bueno, en realidad fue una traducción que nosotros hicimos de acuerdo al contexto global de la Biblia, todo lo que estamos estudiando en la clase. Esa traducción dice lo siguiente, de cierto os digo, que el que guarda la palabra de mi Padre, absolutamente no permanecerá muerto indefinidamente, para siempre o a perpetuidad. Esa es la traducción a la cual nosotros habíamos arribado. La enseñanza esa, para que puedan referirse, se llama la diferencia bíblica entre matar y destruir. Así se llama la enseñanza donde habíamos estudiado y documentado este versículo y habíamos documentado por qué habíamos hecho esta traducción. Hay otras versiones también que a este versículo lo tradujeron de la siguiente manera. La primera dice, en verdad os digo, que quien observare mi palabra no morirá para siempre. Miren qué interesante esta traducción. Y otra más que dice, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Lógicamente hay varias versiones más, lógicamente, algunas traducidas de otra manera y otras de una manera que inducen a error, haciéndole pensar al lector que hay vida inmediatamente después de la muerte. El concepto que está firme en toda la palabra de Dios es que quien crea en el Señor Jesús, si Él aún no regresa, verá muerte, pero no para siempre. Juan capítulo 11, donde estábamos antes. En el versículo 25, habíamos dejado en el 24, continuamos en el 25 que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habla del futuro. Habla de cuando Él regresa. Por eso dice, dice, aunque esté muerto, vivirá. Es muy cierto que quien cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Lo cual, ojo con esto, no indica para nada que vivirá inmediatamente después de morirse, sino que volverá a vivir con un cuerpo nuevo al momento del regreso de nuestro Señor por nosotros. Hay más en el versículo que sigue que deja muy en claro esto que nosotros estamos estudiando. Miren lo que dice el 26, dice, y todo aquel que vive, y hago un énfasis, me detengo, para que usted preste atención que yo acabo de decir, vive. Entonces, si todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Miren lo que dice, no morirá eternamente. Y continúa diciendo una pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros también. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? ¿Vos crees esto? ¿Que no morirá eternamente? Y acá dice eso. Miren, dice, el que vive y cree en mí, para creer en el Señor Jesús hay que estar vivo. Los muertos no pueden creer, no pueden hacer nada. Pero bueno, ya que estamos hablando en el contexto de creer, decimos, los muertos no pueden creer. Para no morir eternamente, uno tiene que creer mientras está vivo. Por eso dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Las palabras no morirá eternamente deberían sonar como si fueran con un amplificador de 100.000 watts. Tienen que ser estridentes. No dice no morirá. Dice, en cambio,
no morirá eternamente o no morirá para siempre, podríamos decir. Es decir, que quienes mueren en Cristo no permanecerán muertos por siempre, sino hasta el momento en que Él regrese y produzca la resurrección de sus santos. Ahí en el versículo 25 ustedes pueden leerlo, yo les voy a dar otra versión diferente del versículo 25 que dice lo siguiente, miren, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, quien crea en mí vivirá aunque muera. Muy lógico, nosotros entendemos, porque ya hemos documentado bien de la palabra de Dios, que no hay que no hay vida inmediatamente después de la muerte. Hay otra versión bastante conocida que se llama Amplified Version de la Biblia, que la tradujo de la siguiente manera. Dijo, Jesús le dijo, yo soy, yo mismo, la resurrección y la vida. Quien crea en, se adhiera a, confíe en y se apoye en mí, aunque pueda haber muerto, aún así vivirá. Muy clara la versión. Esa expresión, vivirá aunque muera, de la versión que habíamos leído anteriormente, y esta que dice, aunque pueda haber muerto, aún así vivirá, de esta última versión que leí, no significa que vivirán inmediatamente al morir, sino en la resurrección, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Esta es una verdad contundente que era conocida por Marta, como bien habíamos leído en Juan capítulo 11, y lo vamos a leer de nuevo en el versículo 23 y el 24, lo habíamos leído, dice, en el 23 Jesús le dijo, tu hermano resucitará, y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella lo tenía en claro, tengámoslo en claro nosotros, aclarémosle a las personas que la resurrección será en el día postrero. Si las personas, digamos, los cristianos, murieran y fueran al cielo, ¿qué necesidad hay de una resurrección en el día postrero? ¿Lo ven? No habría ninguna necesidad. La hay porque el que está muerto, muerto está. No hay tal cosa como vida después de la muerte o inmediatamente después de la muerte. Así que recordemos nosotros que los muertos permanecen en ese estado hasta la resurrección que sea que les toque. Sabiendo esto, no hay versión que pudiera confundirnos. El hecho de que algunas versiones digan, por ejemplo, no morirá jamás, no significa que sea correcto. Algunos traductores han sido influenciados por sus creencias religiosas y creen que los muertos en Cristo están vivos con Dios en el cielo. Esa es la creencia. Pero hemos podido documentar que no hay tal cosa como vida una vez muerta la persona. Marta tenía muy en claro esto. Ella sabía que de no mediar la intervención del Señor Jesús, ella y María tendrían que esperar hasta el regreso de Jesucristo para volver a ver a su hermano. Más adelante, dentro de este relato que es tan, fíjense, es chiquitito, hace muy pocos versículos que empezamos, es muy ilustrativo y nos pinta, en realidad, sí, nos pinta un video de cómo es este tema. La palabra en el 11:35, miren lo que dice. Dice, Jesús lloró. Tremendo versículo, ¿eh? Probablemente el más corto de la Biblia, y si no es el más corto, es uno de los más cortos. Dice, Jesús lloró. Conmovedor. Eso le pasó a nuestro querido Señor Jesucristo, que creía profundamente que Él iba a levantarlo o a resucitarlo a Lázaro de la muerte en la que Él estaba cautivo, ¿no? El Señor Jesucristo amaba a Dios, a su palabra y a las personas a las que Él vino a salvar. Él era un hombre de bien, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, que solamente hacía la voluntad del Padre Celestial. Igual que cualquier otro hombre, él estaba conmovido por la muerte. Aún sabiendo todo lo que sabía, la muerte de su amigo le dolió. ¿Cuánto más entonces, pienso yo, le habrá dolido su propia muerte, que murió por todos nosotros y que fue voluntaria? Acá sigue el relato.
Algunos creen, otros no creen. De todos modos, siempre será así. Algunos van a creer y otros no. El versículo 38, donde continuamos en Juan 11, lee lo siguiente. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Pide el Señor Jesucristo que quiten la piedra que hacía las veces de puerta del sepulcro. Y una vez más, Marta le habla desde su dolor, diciéndole al Señor Jesucristo que habría feo olor, siendo que ya habían pasado 4 días. En el 39 dice el Señor Jesucristo, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, es decir, el olor debe ser muy desagradable, le dijo Marta. 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y ahora continúa el relato, es simplemente maravilloso. Este es un relato de creencia, de la evidente humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de su posición que tiene como Maestro y Señor, de su confianza en Dios y del inconmensurable amor y misericordia de Dios por los suyos. Miren el 41 que dice, y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz el título de esta enseñanza, Lázaro, ven fuera. Qué maravilloso momento en la historia de la humanidad toda. Podría decirse que requirió de parte de Dios 42 versículos ponernos a nosotros en el contexto de lo que estaba pasando, para que uno crea en el Señor, que el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo con el poder de Dios que no ha perdido ni un milímetro, ni un átomo de poder al día de hoy? Sigue igual de poderoso nuestro Dios. Lázaro, ven fuera. 3 palabras que cambiaron la vida de Lázaro, ni hablar. La de Marta y María, las hermanas, la del Señor Jesucristo en alguna manera, la de todos los que estaban presentes, tanto los creyentes como los detractores, las de nosotros hoy día, al leer este relato del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Entonces nosotros hoy día tenemos la prueba acabada, la documentación completa en la palabra de Dios en cuanto a que si guardamos la palabra de Dios no veremos la muerte para siempre. Lázaro finalmente en algún momento posterior en la historia murió. Lo dice 1 Corintios 15:22 que dice que en Adán todos mueren. Bueno, pues bien, Lázaro también. Y transcurridos miles de años después de aquel evento, tanto él como el resto de los que participaron aún permanecen en ese estado de muerte. Y así continuarán hasta el día en que retorne el mismo hombre que una vez lo levantó siglos atrás, pero ahora, esta vez, lo va a levantar a Lázaro y a todos nosotros. Lo va a resucitar, pero para nunca más morir. Lázaro, al igual que todos los que duermen en Cristo, no está muerto para siempre. Imagínense entonces qué momento será aquel en el futuro, en la historia, cuando nos encontremos, entre otros tantos hermanos nuestros, con Lázaro. Y esta vez sí, Lázaro junto a nosotros se quedará con nuestro Señor por siempre, ya nunca más morir.